¿Algunos? Ahora sí, voy a compartir pantalla. Después se lo voy a pasar a ustedes también los temas, ¿de alumnos? Los temarios. Ya, muy bien. Bien, alumnos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Qué tal, alumnos? ¿Ven? Miren ahí, alumnos, si pueden ver mi pantalla conforme. Sí, conforme. Conforme. Sí, profesor, sí, sí Bien, podemos muy ver. bien. Listo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer nosotros la parte de introducción, alumnos, a la informática. ¿Ya? Nuestro curso es informática e internet, ¿ya? Pero la informática e internet tiene que verlo con la parte de la computación. Entonces, para eso he preparado un poquito la parte de lo que es de teoría, alumnos. Hoy vamos a hacer toda la parte de teoría, para explicarles los elementos, qué es la computación, qué estudia la computación, qué significa hardware, qué significa software, cuáles son los elementos del hardware, cuáles son los elementos del software, ¿no? Herramientas que van a necesitar ustedes utilizar. Porque a veces no solamente un laboratorista va a hacer sus análisis, ¿no? Sino que también se van a encontrar de repente con un software, ¿no? O un programa para trabajar, para hacer análisis mucho más rápidos, ¿no? En el caso de Perú, bueno, todavía creo que no hay mucho control de análisis a base de equipos de computadoras, ¿no? No es como otros países desarrollados, pues Alemania, Inglaterra, ¿no? Países desarrollados, pues que tienen un alto nivel en lo que es control de laboratorio, ¿no? Para análisis. Aquí en Perú todavía estamos un poquito atrasados, ¿no? Así es. Hay que ser realistas también porque así es, ¿no? Somos un país, como dicen, subdesarrollado, ¿no? Tercermundista. Entonces, así es. ¿Por qué? Porque prácticamente los gobiernos de turno nunca han hecho nada por el Perú, ¿no? Yo no soy político, pero esa es la realidad, alumnos. Bien, vamos a ver lo que es la introducción a la informática. Primero vamos a ver, alumnos, qué significa la informática o qué es la informática. Aquí he sacado un pequeño extracto de mi información de mis libros, ¿no? Todos estos textos son de mis libros. Entonces, aquí vemos lo que es la informática, alumnos. Vamos a leer un poquito para explicarlo. Dice, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Dice, un computador, o también llamado ordenador, es una máquina digital que procesa información que son cadenas binarias, entre ceros y unos. Así es. Como también parte electrónica, que realmente lo conforman todos los componentes electrónicos en estado físico. Y eso, pues al final se encarga de procesar la información, siguiendo unas instrucciones. Así es. Entonces, alumnos, la informática quiere decir, alumnos, que es una ciencia que solamente se encarga del estudio de la información, del tratamiento de la información. Y si nosotros hablamos de información en informática, información es por ejemplo, ¿qué es? Un documento, un archivo es una información, un video es información, ¿no? Un texto que escribimos en pantalla es información, una foto, una imagen, ¿no? Es información. Todo lo que el usuario procesa, ¿no? O ingresa al computador. Y que lo podemos ver en la pantalla, lógicamente. Y a ese proceso se le llama información, tratamiento de la información. Ojo que el computador lo muestra para que nosotros lo podamos leer, ¿no? Ver, visualizar. Pero la computadora lo procesa de otra manera. ¿Lo procesa qué? En cadenas binarias, ¿no? Que son prácticamente es un código, se le llama un código de máquina, ¿no? Entre ceros, ceros y unos. Entonces, y esos códigos representan la información. Así es. Entonces, prácticamente la informática es una ciencia que estudia todo lo relacionado a la información. Todo lo que se ingresa, se procesa o se obtiene el resultado de un equipo o el ingreso o resultado
es la información. Pero también dice que se siguen ciertas instrucciones. Así es, claro. Aquí tenemos las instrucciones o las capacidades del ordenador, por ejemplo, ¿no? Dice, capacidades del ordenador. ¿Qué capacidades tiene el ordenador? Tiene generalmente tres capacidades. La entrada de datos, la entrada de datos, tiene el proceso de los datos y tiene la salida de los datos. La entrada de los datos viene a ser prácticamente la información que nosotros recibimos del mundo exterior. O sea, fuera. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, ingreso datos, ¿no? Ingreso. Y esos datos luego se procesan, ¿no? Por eso dice, ingreso, entrada de datos, adquirir información desde un mundo exterior, ¿no? Claro, mediante los dispositivos, pues los UCBs, las memorias, los CDs, los DVDs, etcétera. Luego de esta capacidad ingresa pues el proceso. Prácticamente el proceso viene a ser el análisis de los datos, tanto de entrada, y al final el computador toma una decisión, ¿no? Por ejemplo, de seleccionar, ordenar, realizar cálculos, almacenar datos, hacer copia de información, recuperar datos, recoger datos, ¿no? Etcétera. Ese es un proceso que realiza la máquina. Y luego vamos a verlo también en nuestros resultados, que ya denominado pues la salida de datos, que es, en el caso nos va a proporcionar los resultados al mundo exterior, mostrando a través de quién, del monitor. O también puede ser una impresora, lógicamente, porque nosotros llenamos datos como usuario, procesamos datos, ¿no? Llenamos datos, el computador lo procesa y lo muestra en pantalla. Y ese resultado lo podemos ver, ¿no? Directamente en pantalla. Eso se llama salida de datos. Pero no solamente el monitor, también tenemos la impresora, de repente queremos imprimir algún resultado. Entonces ya utilizamos ya la impresora, que es un dispositivo también llamado también salida de datos. Luego tengo por aquí también otro pequeño esquema, un diagrama de todo el proceso que hemos visto en la parte de teoría hacia arriba, en la parte de arriba, de la entrada de datos, miren, ¿no? ¿Quiénes representan a la entrada de datos? El teclado, ¿no? El USB, las memorias, los CDs, los DVDs, que todavía siguen existiendo. Luego ingresamos ¿a dónde? Al proceso de datos, que es la unidad de control de procesos. Y luego ya tenemos la salida de datos, ¿no? Que es, está constituido pues por el monitor, la impresora, incluyendo también un proyector, ¿no? Claro, ahora también existen los proyectores. Antes teníamos que hacernos, de acuerdo, los diagramas en pizarra, ¿no? Hacer un diagrama. Ahora ya no, podemos proyectar, pues, un proyector, ¿no? Proyectores pequeñitos, hay pequeños, hay de diferentes modelos. Esa es la parte de lo que es el proceso de la información, alumnos, en el caso de la informática, ¿ya? Toda esa parte. Y por aquí vamos a ver también las partes de un ordenador, ¿no? Miren, tantos elementos que pueden estar conectados a un ordenador, ¿no? Distintos dispositivos. ¿Mm? Un ordenador. En este caso, cuando un ordenador sea tipo de mesa, ¿no? Tipo mesa. Así es. O una portátil también que puede conectarse a distintos dispositivos. ¿Mm? Claro, un computador se puede conectar a una cámara de video, se puede conectar a un video proyector, ¿no? Se puede conectar a una cámara web, se puede conectar a un PDA, que es un asistente personal digital, que parece un computador, parece un celular, pero es una computadora pequeñita, ¿no? Se puede conectar a libros electrónicos, cámaras digitales, impresoras, ¿no? iPhones, ¿no? Mouse inalámbricos, mouse alámbricos, escáneres, discos compactos, etc. Distintos dispositivos. Generalmente el computador, aquí tenemos las partes del computador, por ejemplo, aquí, que lo vamos a ver más adelante, simplemente es una lista, tenemos por ejemplo la primera parte, ¿no? Si algunos tienen su computadora de mesa, ¿no? Con tipo torre, así lo llaman una caja, algunos lo llamamos el CPU, ¿no? Pero su nombre correcto se llama case. Algunos case o CPUs vienen echados, así son los modelos, son echados, otros son tipo torre o parados. Eso viene a ser el case, simplemente es una caja que tiene todos los componentes del computador, ¿no? Todos los componentes están en la parte
interna, ¿no? En la parte interna. Entonces, la placa base también, que es fundamental, el procesador o CPU, que es uno de los principales ahí, que vamos a hablar, vamos a comentar después más adelante, la memoria también del ordenador, ¿no? También es muy importante, sobre todo el disco duro también, el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón, el multigrabador, las lectoras de memorias, la impresora, tarjetas de sonido, altavoces, escáneres, etc., ¿no? Entonces vemos estos dispositivos aquí, en esta imagen, que les estoy mostrando, una infinidad de dispositivos que no podemos conectar y al final pues vienen a ser las partes del ordenador, ¿no? Que están conectados a un ordenador de este modelo, ¿no? De mesa. Este es un CPU, más o menos, no es un CPU parado, es un CPU echado, ¿no? Tipo sobremesa, se le llaman algunos, tipo sobremesa. Y aquí vemos ya el ordenador recién, ¿no? El computador. Bueno, esta es una computadora así, de mesa, que algunos le llaman, computadora de mesa, tipo torre, porque hay otros tipos de CPUs que son los CPUs ya echados, ¿no? Y son más chiquitos ahora, son más modernos. Este es un poquito más grande y más tosco, por decir, ¿no? Es un poquito más pesado. Esta es una computadora de mesa, ¿no? ¿Qué es una computadora, por ejemplo? Este es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas bajo el control de un programa, dice, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinando la información hasta obtener un resultado. Así es. O sea, una computadora, alumnos, viene a ser un dispositivo electrónico prácticamente que se encarga de recibir información, procesar información y mostrar información. Así es. Hay distintos tipos de computadora. Vamos a ver por aquí, un ratito vamos a entrar al Google un ratito. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta? De repente alguien está prendiendo su micro, creo, me parece. Una, profesor. Ah, ya. José, ¿te escucho así, José? No, ninguna, profesor. Estoy indicando que ninguna. Ah, ya, José, listo. Ya. Vamos a entrar a buscar, por ejemplo, aquí en Google, vamos a ver unos tipos de computadoras. ¿Ya? En este caso, los modelos o tipos de computadoras, aquí. ¿No? De repente algunos tenemos nuestra portátil, otros tenemos computadoras de mesa, ¿no? Etcétera. Ahí están los tipos de computadoras. Aquí podemos averiguar sobre los tipos de computadoras. Miren. ¿No? Aquí encontramos diferentes tipos de computadoras. Sobre todo aquí, en este modelo, en esta marca. ¿Miren? Aquí también podemos encontrar un poquito más. Un poquito más. Miren. Por ejemplo, tenemos las que llamamos nosotros la de escritorio, pues la que hemos estado viendo ahí en la imagen, ¿no? Algunos le llaman computadora de escritorio, ¿no? O computadoras de mesa, le llaman. Aquí está. Ahí tienes tu CPU, tu pantalla, tu teclado y tu mouse, ¿no? También encontramos las famosas notebooks, ¿no? Que parecen portátiles, ¿no? Un poquito las portátiles. La diferencia es por el tamaño. Algunas son de 12 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas. Por ejemplo, otros tenemos, por ejemplo, también los servidores, computadoras que se le llaman las supercomputadoras generalmente. Por eso existen, por lo general existen, alumnos, tres tipos de computadoras. Uno, las mini computadoras. Dos, las microcomputadoras. Tres, las supercomputadoras. O sea, hay tres. La que generalmente a veces ustedes no van a accesar mucho a las supercomputadoras. ¿Por qué? Porque son computadoras que están en un cuarto especial. Son computadoras que se encargan de guardar toda la información de una institución. Son las computadoras más grandes que encontramos. Pueden ser hasta de 2 metros de alto, por lo menos 2 metros de alto, por 2 metros de ancho, hasta 3 metros de ancho. Por eso se le llaman supercomputadoras, alumnos.
Esas supercomputadoras, por defecto, tienen 10 discos duros. 10 discos duros. Y las computadoras que nosotros trabajamos, ya sea portátil o de escritorio de mesa, simplemente tienen un disco duro. Un disco duro para poder almacenar, generalmente, ¿qué? Documentos, documentaciones. En cambio, las computadoras centrales o servidores almacenan bastante información. Prácticamente toda la información de una institución, de una empresa, ¿no? De un centro de salud, ya sea público o ya sea privado. Así es. Bien, luego vamos a ver, alumnos, aquí la parte de la computación. ¿Qué es la computación? ¿No? Dice, la computación es el estudio que se encarga de dos grandes campos, como son, dice, el hardware y el software. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos términos, hardware y software. ¿Sí? Dice, el cual la computadora necesita de estos dos elementos para que pueda funcionar. Así es, alumnos, ¿no? Toda computadora necesita estos dos elementos que son fundamentales. Aquí nos indica más o menos el paso cómo funciona una computadora. ¿Qué sucede cuando uno prende una computadora? Cuando nosotros encendemos una computadora, alumnos, ya el computador tiene dos programas incorporados ya, generalmente, ¿no? ¿Quiénes son estos? Ya, por ejemplo, tenemos el primero, que es el diagnóstico del equipo. Ya, ese es uno. Y dos, es el sistema operativo, el que gobierna todos los recursos de la computadora. O sea, el computador, para que funcione, tiene que tener mínimo esos dos programas, tanto el diagnóstico como el sistema operativo, alumnos. Así es. Dice acá, después dice, ¿qué ocurre después? Dice, en el caso de las computadoras que vienen con Windows ya instalado, se cargan los programas del entorno gráfico y ahí quedan disponibles las aplicaciones para que el usuario pueda, o sea, ya instalar lo demás, ¿no? En el caso de las computadoras portátiles, alumnos, ya vienen con el software incorporado. Solo las portátiles, ¿ah? Solo las portátiles. ¿Ya? Vienen así, de fábrica. No vienen, por decir, en blanco, vacías. Ya vienen con su software. O sea, ya están listas, operativas para trabajar. ¿Ya? Ya sea que vengan de la China, ¿no? Vengan de repente de Asia, de Europa, vengan de arriba de Norteamérica, ya vienen con su software ya preparado. Si viene arriba de Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Que el software viene en inglés, ¿no? Igual viene por ejemplo, de Europa, ya vienen también con el software de inglés. Y así, inclusive pueden traer una computadora de Japón. En Japón no hay idioma español. Su idioma también, ¿no? Igual. Entonces, y aquí simplemente ya lo cambian, pues, ¿no? Lo preparan simplemente, lo vuelven a formatear, se llama el término. Formatear. Se borra toda la información. Y instalan el sistema operativo que se trabaja acá en Perú, ¿no? En este caso, pues, es el Windows 10, que está trabajando actualmente. Entonces, todas las computadoras, alumnos, necesitan este programa llamado sistema operativo para poder trabajar. Cualquier modelo de computadora, ¿ya? Así es. Y por aquí vamos a ver la parte A del hardware, alumnos. ¿Qué es el hardware? ¿No? Dice, es la parte física del computador. Dice, y está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, etcétera, ¿no? Y tenemos muchos elementos más que conforman al hardware. Así es. Por eso que se llama que generalmente el hardware, alumnos, también se le conoce como la parte tangible. La parte tangible. Entonces, ¿por qué se le dice tangible? Porque se puede tocar, ver y tocar los elementos o componentes del hardware. Dice, es el soporte físico, ¿ven? Que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que recibirán los programas y los datos, ¿no? Así es. Y aquí tenemos una descripción física de una computadora de escritorio, como le llaman algunos, ¿no? Escritorio. Prácticamente este viene a ser una microcomputadora, alumnos, una microcomputadora. Si hablamos de mini, una mini ya viene a ser una portátil, una notebook que es más pequeña o una portátil.
Notebook se le dice porque más o menos tiene el tamaño de un cuaderno chico, no un cuaderno de esos espiralados, sino un cuaderno más pequeño, ¿no? Notebook, ¿ya? Aquí está el hardware, miren, todos los componentes. Y ahí están los componentes, tanto de entrada, dice, ¿no? ¿Quiénes conforman al hardware? Las unidades o dispositivos del hardware. Lo que habíamos visto en la parte superior, la teoría, y acá la encontramos un poquito más amplia. Por ejemplo, las unidades de entrada, ¿no? ¿Quiénes son las unidades de entrada del hardware? ¿Qué es lo que nos permite tener las unidades? ¿Para qué sirven las unidades de entrada? Dice, son los dispositivos en los cuales vamos a poder ingresar los datos a la computadora. Así es. Uno de ellos, alumnos, el principal, o el más común, el más usado, es el teclado, ¿no? O keyboard, como se le llama en inglés. Es la unidad de entrada más común. Así es. ¿Por qué? Porque el teclado es el que nos permite el ingreso de los datos, el ingreso de la información. Además del teclado, también existen diversos dispositivos también, ¿eh? Diversos dispositivos de entrada, ¿no? Como también tenemos el ratón o el mouse, que se utiliza también con mucha frecuencia, también para ingresar datos, como también para ejecutar órdenes o dar órdenes al computador. Así es. O sea, tenemos, en las unidades de entrada tenemos entonces el teclado, el mouse, tenemos también el escáner, que se encarga de ¿qué? De capturar imágenes, ¿no? De capturar imágenes. También las unidades de DVD, donde grabamos CDs o DVDs. El micrófono también es una unidad de entrada, ¿no? Unidad de entrada. Así es. Entonces, estos dispositivos representan a las unidades de entrada. También tenemos la unidad, por ejemplo, central de proceso, ¿no? La unidad central de proceso. Aquí, prácticamente en esta unidad, alumnos, dentro del hardware, hay una, que es la principal, la fundamental, para que el ordenador también pueda trabajar, ¿ya? Dice, la unidad central de proceso, más conocido como CPU, es el componente principal de la computadora. Miren, y su función básica es efectuar cálculos y procesar información. Nosotros generalmente conocemos al CPU, miren, voy a dar un ratito de internet, voy a irme a Google un ratito para mostrarles los CPUs, ¿ya? Miren aquí, voy a borrar y voy a colocar acá CPU, ¿ya? Y vamos a ver qué nos aparece aquí. Muy bien. ¿Ya? Dirán, profesor, los CPUs son estos, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a llamarle así, pues CPU, dicen CPU. Pero el CPU es esto, este que ustedes ven aquí. Este es el CPU. Este es el CPU, ¿ya? ¿Y quién es el CPU en la computadora, alumnos? Es esto, lo que tenemos en la cabecita. El cerebro, o sea, el cerebro del computador, ¿ya? Toda computadora tiene su CPU en la parte interna. Y esta piecita que ven aquí que dice Intel Core i7, ese es por la tecnología. Yo puedo colocar acá Core, miren, CPU, i3, ¿ya? Vamos a ver un i3. Miren, y va a salir puros CPUs, i3, de tecnología i3. Miren, Core i3, Core i3, casi la mayoría de CPUs, alumnos, son de Intel, la mayoría. Aunque hay otros modelos también, ¿eh? Hay distintos modelos. Estos son los CPUs, Core i3, ¿ya? Por eso cuando ustedes escuchan y van a comprar una computadora a una tienda, dicen, los vendedores dicen, tengo de la siguiente tecnología, dicen, i3, tengo i5 y tengo i7. Esas son las tecnologías que están usándose ahora generalmente. Antes hablábamos de Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5. Y ahí quedó. Ya no había más. Ya comenzaron a aparecer los i3. Miren, si yo busco acá, por ejemplo, digo i5. Miren, i5. ¿Ven? Core i5. Otro procesador. Otro CPU. Por ejemplo acá, i7. Core i7. i7. ¿Mm? Entonces, esas piecitas, esos dibujitos, son los CPUs, o sea, son los cerebros del computador. Son los que van impregnados en un dispositivo que se llama placa base, ya que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así es, miren, alumnos. Por eso cuando uno, por ejemplo, va a comprar una máquina a una tienda aquí al Megaplaza o por acá por el centro, que hay negocios de computadoras, a veces dicen, yo quiero la mejor máquina, pero la mejor es la más cara, pues.
la más cara en precio. Una i7 por lo menos está valiendo unos 4.000 soles, por lo menos, algo así. Una i3 te venden a 1.500, 1.800, ¿no? Porque ya no rinde más su memoria, su capacidad. Una i5, una 2.000 y tantos. Ojo, que hay i7 que cuesta hasta 10.000, ¿ah? 10.000 soles. 10.000 soles. Pero es una, como decir, hablando en el término chabacano, es un maquinón. Es una máquina buenísima, rápida, procesa información rápida, entra a internet y navega rápido. ¿Por qué? Porque tiene buen procesador, buen cerebro, buena capacidad, buena memoria, buen disco duro. Entonces, todo eso, ¿no? Hay veces compramos una máquina y no conocemos la parte interna, ¿no? No conocemos. Entonces es bueno comprar con alguien que conozcan siempre. Así que hay que tener mucho cuidado, porque si le van a vender una i3, las i3 de acá a 2 años van a caducar, ¿no? Su software ya no va a soportar el Windows nuevo que va a venir. Entonces una i5 todavía es pasable. i7, mucho mejor. Pero las i7 generalmente son para gente profesional que trabajan con bastante carga de trabajo. Los ingenieros civiles, que se dedican a hacer lo que es elaboración de construcción, ¿no? De repente también los arquitectos que dibujan bastante diseño con AutoCAD, con 3D, AutoCAD, programas que son muy pesados. Pero para nosotros es suficiente una buena computadora básica, y suficiente. Así es. Vamos a seguir viendo aquí las partes, ¿no? Lo que es las unidades de entrada, las unidades de proceso. Pero no solamente el CPU, alumnos, ¿no? También tenemos otro dispositivo muy importante, que es el disco duro. El disco duro. Ahora aparecen en el mercado los discos duros internos y los discos duros externos, lo que antes no había. Antes solamente tenemos los discos duros internos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la información se almacena dentro del CPU, dentro del case. Dice, el disco duro es un dispositivo en el cual se almacenan los datos y programas. Se le considera también como una unidad de entrada, porque ahí también son leídos. Generalmente el disco duro tiene los dos procesos, es de entrada y también de proceso. Dice, ¿para qué? Para ser cargados en la memoria de trabajo. También se le considera como una unidad de salida, ¿ven? ¿Por qué? Porque también los datos son grabados ahí. Así es. Y otro componente principal, alumnos, viene a ser también la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM, en la cual se almacenan temporalmente. La memoria RAM no es un dispositivo para guardar mis datos, es un dispositivo para guardar temporalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, ustedes están escriben, hacen su trabajo, entonces todo ese trabajo que están haciendo, alumnos, se va acumulando en la memoria RAM. Ya después tenemos que grabarlo, ¿no? Así es. Y luego tenemos el punto C, que son las unidades de salida, ¿no? Las unidades de salida son los dispositivos, dice, que sirven para visualizar la información. Así es. Tenemos generalmente el dispositivo, pues, el llamado el monitor, así se le llama, monitor o display, que es la unidad fundamental del equipo, ¿no? ¿Para qué? Para poder visualizar la información. No solamente el monitor, también tenemos otro dispositivo de salida, la impresora, por ejemplo, ¿no? Que permite visualizar y obtener copias de papel de información. Los parlantes también son dispositivos de salida. Así es, ¿no? Lo que nosotros podemos escuchar o ver en pantalla. Así es. Miren, por ejemplo, aquí habíamos visto los discos duros. Miren los discos duros, los dispositivos. Aquí voy a compartir pantalla. Miren cómo la tecnología, alumnos, ha ido cambiando de hace 10 o 15 años atrás, más o menos. Miren. Vamos a poder ver aquí los discos duros. ¿Cómo son los discos duros? Vamos a poner discos duros. ¿Ya? Ahí nos vamos a encontrar los discos. Estos son los discos duros, alumnos, ¿no? Sino que cuando nosotros abrimos un CPU, alumnos, el disco duro no se muestra así. Así se muestra, como está aquí. Aquí. Así es. Este es el disco duro. Ahí está cerrado, está sellado. Pero este sello se puede sacar. Eso se llama carcasa. Esta carcasa es para poder proteger al disco duro del polvo, etcétera. ¿Ya? Y entonces el disco duro es así, miren. ¿Qué parece el disco duro adentro? Miren. Parece un CD, ¿no? Parece un DVD. Sino que este plato no es de plástico, sino es de metal. Es de acero. De acero. ¿Mm? Miren. Es un disco duro. Es un disco duro que lleva el CPU dentro. No solamente las computadoras pequeñas, ¿ah? Las portátiles, ¿ya? También las microcomputadoras, las supercomputadoras. Pero ahora, por ejemplo, encontramos unos discos duros, por ejemplo, externos, ¿no?
Los discos duros externos. Ahí va. Miren. Ahí podemos tener también nuestro disco duro externo.